Hola amigos, ¿cómo están? Eh, Quería haber transmitido antes, pero acá las condiciones de clima y todo han estado bastante variables y recién ahora estamos con mejor internet. Justamente por eso también estoy transmitiendo en este horario, que es un horario en que no todas las personas están conectadas. Así que me garantizo que la señal va a ser en perfectas condiciones. Me interesa que se escuche bien, que se vea, no importa tanto, pero sí que se escuche bien. Y quería hacerles hoy día una actualización. Entonces, bienvenidos los que van a estar presentes y los que se van a unir después porque va a quedar grabado. Así que no se preocupen. Hola, Vania, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por estar ahí y dar el feedback de si se escucha y se ve relativamente bien, que eso es importante. Bueno, como saben, el propósito de este canal es transmitir los mensajes que tienen relación con el proceso transitorio que está pasando nuestro planeta y nuestro cosmos en general. Es importante que hoy día les transmita esta información, si bien parte de ella había sido dada. Voy a hacer un pequeño resumen para quienes se vienen integrando, porque de repente es como quienes van a entrar es como pescar la página de un libro sin haberse leído todo el libro. Entonces voy a hacer como una pequeña entrada a la información de hoy día. Carolina, bienvenida. Elizabeth Silva también. Ángela también. Espero estén bien con las energías. Miren que han estado bastante potentes las energías. De hecho, yo iba a hacer el live ayer y la sensación de tener que parar y integrar toda esa energía fue potente, así que me fui, hola, hola Laura López, me fui un poco al jardín y me quedé allí en contemplación de la naturaleza por la tarde, descansando y integrando, porque esto ha sido bastante potente. Bueno, para quienes no me conocen, soy Paz. Desde el 2022 estoy entregando estos mensajes en conexión con mi guardián. En realidad son ellos los que hacen todo, yo simplemente transmito por aquí. Y la idea es ayudarnos en estos procesos. Estoy acá presente en YouTube, en este canal. Toda la información anterior ya está en este canal a través de videos y también en la página de Facebook, en que allí está todo súper ordenado, los mensajes están por escrito, con imágenes, y nos vienen contando todo el proceso que se ha ido desarrollando en este tiempo. Saludos Elizabeth, de acá de Chile también, bienvenida. Y voy a hacer ahora como una pequeña síntesis para que podamos ir ya tomando el tema. Decirles entonces que estoy en Facebook como Mensajes de Sirius, aquí en YouTube, y para quienes quieran trabajar los procesos internos, que es lo más importante de todo esto, nos encuentran en Tribu Mensajes de Sirius en Telegram. Allí hay varias carpetas con información de diferentes temas para la expansión de conciencia. Todos contribuyen en el grupo, es una fraternidad. Hay personas que constantemente nos dan alguna información interesante. Tenemos nuestra biblioteca virtual, tenemos también algunas películas que nos ayudan a expandir conciencia, sobre meditación, sobre mensajes también que están en coherencia con la línea de tiempo que nosotros estamos siguiendo. Bienvenida, Inés también, desde México, saludos, hermoso México, en mucha coherencia con todos los hermanos de allá. Em, ya que bueno, me comentas ahí que encontraste a alguien en México para que pudiera ir orientándote también. Sí, sí, es muy importante que vean también las informaciones locales, porque como les explicaba, para que esto todo tiene un orden en lo divino, todo tiene una jerarquía y hay que respetar ese orden. Entonces, si bien los mensajes que yo estoy transmitiendo son para el planeta en general,
Ese es el propósito, es para el proceso de transición del planeta, del cosmos, porque es un proceso muy, muy amplio. Eh, Algunos eventos específicos están distribuidos en diferentes grupos. A mí me corresponde específicamente en los eventos más precisos, no generales, porque en todas partes estamos viendo transformaciones climáticas y qué sé yo. Me corresponde esta zona de acá, como les expliqué en el video anterior, que sería eh, Chile, Argentina, sur de Brasil, Uruguay también. Un poquito más específico eso, pero los mensajes son en un 90% generales para todos, ¿ya? Bienvenido Jorge, un abrazo a Ecuador, bienvenido. Bueno, voy a hacer aquí una pequeña síntesis del proceso en general, 2 o 3 palabras, lo voy a leer porque si no yo me arranco y empiezo a profundizar en los temas. Bueno, ¿de qué se trata todo esto en general para quienes se están uniendo? Es un proceso, es un ciclo cósmico que finaliza, en eso estamos ahora, para dar inicio o paso a otro. A esto nosotros le llamamos proceso de transición planetaria. Y este proceso nos lleva a una expansión de conciencia en todos los ámbitos del ser y en todos nuestros cuerpos también, como al planeta y a todo el cosmos. Se produce una elevación de frecuencia vibracional en nuestro planeta y en quienes lo habitan. Este aumento vibracional es necesario para pasar a otro plano dimensional llamado quinta dimensión. Ojo aquí, primero, antes de pasar a quinta, vamos a pasar por cuarta, y es eso lo que estamos justamente integrando con estas energías, ¿ya? Ahí lo voy a explicar más en detalle. Habrá quienes desde su libre albedrío se sumen a este proceso y otros que no. No en tanto el proceso ocurrirá igual para todos. La diferencia es que si yo lo sé en conciencia, sé los procesos que están pasando, lo voy a vivenciar de otra forma, más consciente, integrando todo, comprendiendo que es muy importante eso también. Quienes están en este proceso están recordando. ¿Y qué sería recordando? Re de revivir de nuevo y cordis que viene de corazón. Entonces, volviendo a pasar toda esta información, todo este proceso por el corazón. Desde ahí va a emerger el verdadero conocimiento. Todo este proceso activa su esencia divina, su llamatrina, su ser crístico, lo que trae también la activación de toda nuestra sabiduría y nuestros dones, de nuestro verdadero conocimiento, ¿ya? Eso es como el contexto global para quienes se suman y no conocen todavía los mensajes anteriores. Es importante también establecer acá, hola Ángel, ¿cómo estás? Matías, bienvenido. Eh, que si bien a veces, porque siempre leo los comentarios, no siempre los alcanzo a responder todo, alguien ha dicho por ahí, ya, pero lo que nos están diciendo es catastrófico. No, no es catastrófico. Es un caos que procede a un orden y que ese caos dentro de todo también tiene un orden. Entonces, vamos a comenzar aquí por focalizarnos y expresar las cosas positivas, ¿ya? Porque si bien están los eventos, también está el proceso positivo y va ocurriendo todo paralelamente o conjuntamente. Entonces, una breve síntesis de los aspectos positivos de la ascensión, todo en 2 palabras para no extenderme e ir más al tema que quería tratar hoy día. En general, todo nuestro sistema asciende, todo este sistema solar y las otras galaxias también, es un proceso muy amplio. Nuestro planeta asciende en todos sus cuerpos, eso también lo vamos a ir explicando. Nosotros como humanidad tenemos la oportunidad de ascender en vida, para lo cual debemos preparar nuestros cuerpos físicos y en general nuestros 4 cuerpos inferiores, pero donde principalmente estamos pasando todo este proceso es en el cuerpo físico y yo creo que muchos lo están sintiendo. Me puse a mirar los comentarios y me perdí un poco.
Bueno, en este proceso, justamente con las energías que están llegando ahora y que contribuyen mucho a eso, nuestra conciencia se expande y se libera de viejas estructuras. Eh, Esos pueden ser algunas de las sensaciones corporales que estamos sintiendo, que los voy a explicar en detalle, y en la parte emocional también, todo lo que estamos soltando en este momento. Después, los dones que por naturaleza tenemos al ser hijos de la fuente creadora comienzan a manifestarse, como por ejemplo clarividencia, clareaudiencia, telepatía, kinestesia y otros, según el trabajo personal que cada uno tenga. Después, de un sistema competitivo y egoico, pasamos a la fraternidad y al cooperativismo, que es lo que ya estamos viendo de alguna forma manifestarse. Hay muchas comunidades que están trabajando en fraternidad y estos modelos, estas nuevas estructuras ya fueron sembradas hace tiempo, pero no se daban a conocer tanto. Hoy en día cada vez más vemos nuevas comunidades que se están formando. Salimos del paradigma de las leyes humanas a alinearnos con las leyes universales. Salimos del miedo para acceder al amor. Salimos del modo sobrevivencia a buscar una vida con sentido. Tenemos una mayor confianza espiritual. Tenemos también cada día más la certeza de que el alma es eterna. Tenemos una vida con un propósito que trasciende. Por ejemplo, el servicio. Tenemos más claro día a día nuestra misión y nuestro propósito en este plano. Comenzamos a conocer y a integrar a nuestra vida la medicina espiritual. Todos ya saben y están vivenciando los procesos de sanación que se producen a través de múltiples medicinas que están actualmente. Hablemos solamente, por ejemplo, de la vibración de los cuencos, que es maravillosa. Hablemos de las energías a través de la imposición de manos, las limpiezas que se hacen, en fin. Hay todo un ámbito ahí holístico que se abrió. Para nosotros, cuando estábamos en tercera dimensión, Dios estaba fuera de nosotros, o lo que concebimos como esta luz, esta conciencia. Con estas nuevas frecuencias, esta luz divina, este Dios, se encuentra dentro de nosotros y se expande desde dentro hacia afuera. El poder divino, la sabiduría divina y el amor divino despiertan en cada uno de nuestros corazones. El paso a estas nuevas dimensiones, cuarta y quinta, nos hace ser cada día más coherentes entre nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y sobre todo nuestro actuar. Todos deben ir en perfecta armonía. Espíritu y alma se impulsan en una misma dirección. El gozo, la plenitud, el sentido, existencia, conciencia y dicha. Pasamos a entender que nosotros tenemos un alma, que es aquella que habita nuestro cuerpo y que está orientada y en total conexión con nuestro espíritu, que se encuentra en una frecuencia vibracional más alta. Estos más o menos son los aspectos que podemos considerar positivos, que muchas veces no mencionamos, y creo que eso es un aspecto de nosotros comunicadores que debemos corregir y estar constantemente haciendo énfasis, porque estar conscientes del propósito nos va a ayudar a alinearnos, a enfocarnos en esa línea de tiempo, en esa manifestación de realidad. Y como ya me ha explicado el guardián en un mensaje que yo siempre los llamo a ver, que se llama el tiempo cuadridimensional, el tiempo es facetado, tiene distintas facetas, y allí donde nosotros nos miremos y nosotros nos enfoquemos, es allí a donde nosotros nos vamos a dirigir. Y no todas las líneas de tiempo o las facetas son iguales para todos. El alma antes de encarnar ya traía su propósito y tiene claro cuál es la que va a seguir. Entonces yo sé que para muchos de los que están aquí, esta línea de tiempo y estos mensajes están en coherencia y están resonando con ustedes.
más que desde la mente, desde el corazón. Se siente el pulso en el corazón, se siente el pulso en pineal cuando uno está dentro de esa frecuencia de tiempo, ese camino que es coherente y que resuena en uno. Por aquí alguien más me escribe, Elizabeth me dice si hago encuentros o seminarios presenciales. Mira, no tanto, estoy haciendo más todo online y lo que sí hacemos acá es para la comunidad encuentros de yoga, cuencos tibetanos y mucha meditación. Estamos tratando de introducir muchísimo la meditación porque eh, todavía existe la creencia de que meditar es complejo, de que no van a poder, que, en fin. Y ahí estamos haciendo encuentros para eminentemente prácticos, para meditar, para hacer un poco de yoga, para dejarse llevar por el sonido de los cuencos, producir sanaciones también, en fin. Eso es en general lo que quería dejarles como marco y ahora voy a pasar un poquito a hablar de las energías y del mensaje justamente que nos había dejado el guardián ya hace un tiempo referente a las llamaradas solares. Nos explicaba que el proceso de la subida o ascensión de las frecuencias vibracionales día a día iba a ir aumentando. Y el tiempo más potente de esto iba a ser 2024-2025. Básicamente el 2024 el segundo semestre, cosa que ya estamos. Los ajustes vibracionales y frecuenciales que hemos tenido han sido muy, muy potentes. Y ahora, a partir de lo que nosotros llamamos acá el portal de Leo, que él me explicó que para ellos en realidad no es bien un portal, pero sí anuncia ciertas llegadas de energía. La energía que se envió fue bastante potente y eso nos lleva a estar haciendo trabajos internos bastante también eh, más fuertes en todos nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué podemos sentir con esta energía que está llegando y que va a continuar llegando estos días y nos vamos a ir ajustando? Somatización corporal, de repente podemos sentir mucho cansancio porque el sistema nervioso al recibir todo esto está teniendo mucha información y mucho desgaste, entonces el cuerpo se cansa, que fue lo que me ocurrió a mí ayer. Yo iba a hacer el en vivo ayer y el cansancio fue rotundo. Mi única ambición en ese momento era poder estar en la naturaleza y tendida. Tomé bastante agua también y eso me sirvió mucho, pero el subidón, por así decirlo, de energía fue bastante potente. En la parte emocional, probablemente nosotros todavía estemos retirando cosas antiguas, podemos tener memorias de vivencias antiguas, sentir que de repente emergen así de la nada y tenemos simplemente ganas de llorar o nos recordamos de algo que nos pasó, lo volvemos a revisar para poderlo liberar. Esa liberación emocional está siendo también bastante potente. El llamado ahí es a observarse, a integrarla, a comprenderla, a tratarla con amor y para que eso ya se vaya trabajando en una pasada de energía o de limpieza más profunda. Para quienes son terapeutas deben saber, nosotros siempre hablamos que es como una capita de cebolla, ¿no? Vamos retirando las capas externas y así seguimos hacia adentro. Y las capas que estamos retirando actualmente son bastante profundas, por eso nos pueden generar a veces una sensación de desequilibrio y de sentirnos sobrepasados por la parte emocional. Voy a leer aquí un poquito. A ver, permiso. Aquí me hablan de la alimentación. Me dice, voy a comentarlo porque es importante. El gluten y el azúcar nos alejan de nuestra conexión con nuestro ser. Tomarlo así en esa forma tan radical, yo creo que no sería bien lo que expresaría. Em, Como hemos comentado, incluso hay un en vivo que hice en Facebook con Carolina, la alimentación en este momento es muy, muy importante. Mientras más frugal, mientras más cercana a productos naturales de la tierra,
más nos va a ayudar en este proceso. ¿Por qué? Porque el proceso que estamos viviendo es un proceso de sutilización, de elevación de nuestra energía. Entonces, todo lo que nos pueda traer densidad y contaminación, sí, no contribuye a esto. En general, los productos refinados y procesados, lo que llamamos de cierta forma muchas veces en la parte de alimentación, los tres venenos, el azúcar blanca o refinada, la sal blanca y refinada, las harinas blancas y refinadas, van produciendo un montón de consecuencias que sería largo mencionar acá, pero los llamo a estudiar un poquito el tema o a ver lo que estuvimos comentando en ese en vivo con Carolina también. Entonces, tratar de alimentarse de la forma más natural y cercana a la naturaleza posible. ¿Cómo inscribirse para la meditación presencial? Yo estoy avisando por mis redes, pero referentes a mi trabajo, porque no trato de no involucrar mucho aquí todo lo que es pagado con lo que yo realizo. ¿Por qué? Porque estoy viendo que muchas veces se transmiten los mensajes y ahí hay toda una parte económica que para las personas que lo están haciendo está bien, está perfecto. Yo no resueno tanto con eso, yo prefiero transmitir los mensajes así para que no haya ninguna duda de que estos mensajes no buscan ningún comercio ni intención económica, sino colaborar en el proceso en que estamos viviendo. Entonces puedes encontrarlo en mi página personal de trabajo que es Yoga Paz, ¿ya? Estoy en Instagram, no lo uso tanto, más en Facebook, y ahí estoy avisando siempre de los encuentros. Y también en mi página personal de Facebook. Eso es lo que podría decirte. Sí, voy a responder algunas preguntas acá antes de seguir avanzando, antes de irme de lleno al mensaje. Em, Me dice que a mí me pasa que me da sueño durante el día y tengo que cerrar los ojos y descansar. Sí, de todas maneras, Cristina, eso también lo mencioné en el live pasado, que cuando nosotros sintamos ese cansancio, nos demos esa pausa. Muchas veces estamos trabajando, pero de repente tenemos algún momento y en una silla o podemos ir a un parque y nos tendemos, aunque sea 10 minutos, tratamos de descansar y sobre todo desconectarnos. Es como cuando uno apaga o baja el volumen de la tele y borra la pantalla. Oh, ahí se había ido la conexión, espero que esté bien. Al cerrar nuestros ojos y desconectar un poco los sentidos de lo externo, le damos esa tranquilidad, esa pausa que necesita el cuerpo para hacer todos los ajustes necesarios en los procesos de integración de las energías que está recibiendo. Muy importante también mantenerse hidratado, tomar agüita constantemente. Ahí también en la página hay unos tips de agua solarizada y magnetizada que también lo pueden ver. En la noche también estamos trabajando bastante. Nos desplazamos al astral, ya sea a recibir clases de nuestros guías, de nuestros maestros, o ya sea a estar en servicio. Muchos de nosotros estamos en servicio en la noche, no recordamos mucho, algunas cosas podemos recordar, estamos también haciendo nuestras propias limpiezas emocionales, por eso que a veces nos acostamos y al otro día estamos más cansados que cuando nos fuimos a dormir. Y eso justamente nos obliga también a hacer nuestra pausa durante el día. Entonces, eso referente a los sueños. Sí, también estamos teniendo acá, como Alejandra me dice, sueños premonitorios, vivenciando algunas cosas que van a ocurrir. Bueno, hablando un poquito de la meditación a medida que he ido recorriendo todo este camino, yo empecé a meditar más profundamente cuando me formé como instructora de yoga, eso fue en el 2010. Posterior a eso también hice unos cursos ahí de meditación budista, entonces
vi como un abanico de todas las posibilidades que nos ofrece la meditación. La meditación no es solamente silenciar nuestra mente y estar en silencio. La meditación nos ayuda a estar en total conexión con nuestra esencia, con nuestro verdadero ser. Una vez que silenciamos la mente y retiramos de alguna forma el ego, la personalidad, podemos recién irnos conectando con nuestra verdadera esencia. En el día a día es difícil que nosotros nos mantengamos en esa conexión porque nuestros sentidos están abiertos, están alertas, son muchos los estímulos externos. Entonces, por eso se requiere esa pausa, ese momento para nosotros para poder entrar en conexión. También podemos utilizar la meditación como elemento de autosanación y de indagación a través del silencio, internamente preguntarnos, buscar qué emociones todavía nosotros debemos sanar, qué debemos trabajar. O a veces cuando estamos en meditación nos viene una sensación de angustia y preguntarnos internamente a nuestro ser superior, a nuestra conciencia, ¿de dónde emana? ¿De dónde viene esa tristeza? ¿De dónde viene esa ansiedad? ¿De dónde viene esa angustia, esa rabia? Y poco a poco, en la medida que vamos meditando, vamos recibiendo respuestas. A veces no en esa misma meditación, pero a veces sí, por ejemplo, cuando vamos a dormir. Me recuerdo que cuando recién inicié meditación y en periodos más largos, porque cuando estuvimos en meditación budista teníamos que meditar 1 hora al menos, comenzaban a emerger muchas respuestas en la noche, a la hora de dormir, como que el subconsciente comienza a enviar la información necesaria. ¿Ya? Voy a seguir ahora, ahí de una pausa, después voy a contestar lo que vayan preguntando, con el mensaje, que si bien ya estaba en Facebook, pero creo que tiene total vigencia y desde acá voy a explicar un poco lo que está pasando también con la energía que nos está llegando. Antes de empezar, quiero explicarle la función de los iones en el cuerpo humano y la energía que está emanando con las llamaradas solares. Todo esto que está pasando, más que holístico o tan espiritual, tiene una explicación científica. Los sirianos en general trabajan mucho con la ciencia, son muy aterrizados en ese concepto de ciencia. Nosotros acá a veces vemos la parte espiritual como que de cierta forma divagamos un poco y cuando esto es realmente también totalmente integrado con la ciencia. Entonces, ¿cuál es la función de los iones en el cuerpo humano? Los iones en el cuerpo humano ayudan a que los nutrientes circulen hacia las células, ayudan a eliminar los desechos de las células y ayudan a que los nervios, los músculos, el corazón y el cerebro funcionen correctamente. Entonces, ya entendiendo que estas llamaradas solares, estos iones que nos están llegando, tienen un efecto desde la ciencia de limpieza y de depuración, podemos entender de mejor forma los procesos que estamos vivenciando. Entender también que los seres humanos somos totalmente bioeléctricos. Somos una biología, somos un sistema de energía también. Y eso significa que tanto los electrones como los protones nos afectan en muchos aspectos, como la salud, el estado de ánimo, la energía de la que disponemos. Entonces, al tener esa información, podemos comprender cómo nos está afectando. ¿Y por qué yo a veces hago la distribución en los 4 cuerpos? Porque creo que de cierta forma es más fácil que las personas los comprendan. Entendemos que somos un todo, obviamente que somos un todo, pero ya desde las culturas antiguas, desde los Vedas, cuando nosotros estudiamos la mente, por ejemplo, la dividen en 4 cuerpos, solamente la mente. Desde otras culturas también, que tenemos 7 cuerpos, que tenemos 10 cuerpos, conforme los estudios que vayamos realizando.
A mí actualmente se me ha pedido enfocarme en lo que entendemos como nuestros 4 cuerpos inferiores, para de una forma más didáctica, más comprensible, puedan las personas comprender lo que les está ocurriendo, ¿ya? Pero no es que nosotros estemos disgregados en varios cuerpos, no. Somos un todo, un, un, un conjunto. Entonces les voy a leer acá el mensaje que yo le hice esta pregunta con las llamaradas solares anteriores que estaban llegando y que yo no... Ahí sí, volvió. Se cae de repente, sí, la conexión está más o menos, pero creo que volvió. Entonces, le pregunto, querido guardián, actualmente nos encontramos bajo el efecto de múltiples llamaradas solares. ¿Podrías explicarnos con mayor claridad el efecto que éstas tienen en nuestro planeta y en nuestros 4 cuerpos inferiores? Físico, etérico, energético, emocional y mental. Y ahí él me dice, escuche con atención lo que voy a decir. Las explosiones solares, como las llaman, ellas perjudican, sí, el planeta en su parte magnética, afectando su red electromagnética. Esto causa una ionización en la atmósfera y puede causar daños en la parte geológica, en la parte atmosférica. Entonces, así como estas energías afectan nuestro cuerpo, afectan a todo el planeta como un todo y a todos los que habitamos este planeta. Actualmente estamos constatando empíricamente que estas llamaradas potentes y estas energías que están llegando están activando el núcleo central de la Tierra. Se va derritiendo, se va moviendo y esto está haciendo que las capas tectónicas comiencen a mover y se comiencen a ubicar. Es por eso que en el mensaje anterior yo les estaba diciendo que se prepararan eventualmente para movimientos de tierra. Di todas las indicaciones en el contexto anterior. Sigo entonces. Entonces, escuchen, ustedes también poseen todo eso junto. Los elementos de la tierra están en nosotros, a eso se refiere. Entonces, en la parte atmosférica son afectados sus campos energéticos y sus nubes dentro del campo energético, que son los fluidos. Estas nubes pueden tornarse blancas, oscuras y causar tempestades. ¿No pueden? Sí. Bien, cuando dije que afecta a la parte electromagnética del planeta, afecta también a la parte electromagnética de cada uno de ustedes. La ionización también ocurre en ustedes y esto afecta las condiciones emocionales y su sistema neural también es atingido. Entonces, aquí me detengo para desglosar. Como les decía antes, los iones, esa energía ionizada está produciendo una limpieza, no solo en nuestros cuerpos, sino que también en el planeta. Y es lo que estamos viendo también con las manifestaciones de la naturaleza. Nuestra madre tierra es un cuerpo, es un ser vivo y al igual que nosotros tiene su cuerpo físico, tiene su cuerpo emocional, tiene su campo mental, tiene su campo energético. Y esos campos y esos cuerpos están también recibiendo y están sufriendo todas estas limpiezas que están ocurriendo. Entonces, también se nos pide desde aquí, estoy tratando de conectar todo, que así como el planeta se está limpiando, nosotros también nos vayamos limpiando desde nuestra propia conciencia y de nuestra propia intención. Así, por ejemplo, en la medida en que nosotros vayamos retirando desde nuestro campo emocional toda rabia, todo enojo, todo resentimiento que tengamos, vamos a contribuir a que el campo emocional y energético del planeta Tierra pueda también liberar todo esto y encontrarse en un estado más de armonía. Entonces, es igual que un cuerpo, es exactamente un cuerpo. Si cada célula de nosotros comienza a enfermarse, todo el cuerpo se va a enfermar.
Y en este momento muchos de nosotros, muchas células de este cuerpo llamada Tierra, entendiéndolo como seres humanos, están en distorsión, están en falta de coherencia, están en procesos que son de baja frecuencia. En la medida en que cada uno de esos seres o que cada una de esas células por sí misma haga su trabajo, se vaya equilibrando y se vaya limpiando, va a contribuir a que todo el cuerpo, a que todo el planeta se sane, encuentre una armonía y encuentre un equilibrio. Por eso es que se nos pide hacer tantos grupos de oración, por eso se nos pide visualizar la tierra en paz y en armonía, pero eso hay que conectarlo a que nosotros también estemos en total armonía. Nuestras emociones, no dejarnos desbordar. Sé que están pasando muchas cosas afuera, en países amigos han tenido situaciones muy difíciles y yo sé que en esas condiciones es difícil mantener una frecuencia alta, pero que encuentren ese momento de introspección para visualizar la realidad que ellos quieren ver manifestada en positivo. Entonces sigo leyendo acá, espero esté quedando claro, estoy tratando de desglosarlo lo más posible. Entonces también nos dice que afecta a nuestro sistema neural. Claro que sí, nuestro sistema nervioso en este momento está muy sensible, nos estresamos con pocas cosas, por eso necesitamos esas pausas. Lo que más, chicos, reconstituye el sistema nervioso es dormir. Es dormir, nos ayuda mucho, mucho, mucho. Entonces, si pueden ayudarse en ese sentido, tener un sueño reparador, maravilloso, les va a ayudar mucho a integrar todos estos procesos. Sigue acá diciéndome, la parte que mencioné geológica en ustedes corresponde al cuerpo, a sus huesos, carnes. Esto sería la parte geológica simbolizada, es el cuerpo físico. Vuelvo a parar aquí porque también es muy importante. Cuando se está refiriendo al cuerpo físico, a la parte más densa que sería los huesos, se está refiriendo también al primer chakra. Entonces, ojo ahí, ¿qué es lo que estamos trabajando mucho energéticamente? El primer chakra. El primer chakra tiene que ver con toda esta parte densa de nuestro cuerpo, pero también tiene que ver con el sentido de subsistencia, de sobrevivencia. Entonces, tal vez desde el punto de vista emocional, de repente nos sintamos amenazados en nuestra parte de subsistencia o mantención de sobrevivencia en este plano. ¿Cuál es el llamado acá? A desde la conciencia, cuando nos sintamos en una situación tal vez de necesidad, comenzar inmediatamente a co-crear en positivo. Yo soy la fluidez y la abundancia manifestada en este planeta o en este mundo aquí y ahora. El dinero fluye a mí fácil y fluidamente, no sé, decretar, visualizarse en positivo, trabajar con la energía que llega en positivo, no dejarse avasallar por lo que estamos retirando y lo que estamos trabajando y lo que estamos sanando, no solo de esta vida, sino de muchas vidas pasadas, ¿ya? Entonces recuerden eso. Una de las principales cosas que ahora con estas energías también estamos trabajando es el primer chakra. De hecho, escuché una canalización muy, muy bonita, que siempre yo la veo a ella porque sus mensajes son muy, muy lindos. Y hacía una canalización de la Madre Tierra. Y la Madre Tierra le decía que justamente se estaba trabajando el primer chakra y que ese primer chakra donde se iba a empezar a trabajar era en África, principalmente. Y justamente al hablar del primer chakra y de la estructura densa tanto del planeta como de nosotros, nos hablaba de los movimientos telúricos y el acomodamiento de las placas. Se supone que es un ámbito bien profundo, pero poco a poco también están moviéndose las capas superficiales. Ya, voy a seguir. Es que aquí cada palabra, cada frase da para abrirla mucho. Entonces hay que saber comprender los mensajes, no leerlos. No es solamente una página, es un libro lo que hay en cada uno. Por eso
es que a veces sienten un desequilibrio como si estuviesen entrando y saliendo, entrando y saliendo. Esto les genera náuseas. Sí, eso también nos está pasando, que como expliqué también en un mensaje anterior, la tercera dimensión y la cuarta dimensión se están integrando, acomodando. Entonces nosotros estamos pasando constantemente de tercera a cuarta y de cuarta a tercera. De repente podemos también sentir una sensación de atemporalidad, no saber qué día estamos, si hicimos algo o no lo hicimos, nos perdemos un poco en el tiempo. Y yo lo veo mucho porque como trabajo ahí con mis alumnos, de repente llegan a clase y dicen, ah, ya, no, el jueves nos vemos el martes. No, estamos a martes. Y así nos extraviamos un poco en el tiempo. Ah, o a veces pensamos que ya hemos hecho una cosa y en realidad todavía no la hemos hecho. O hemos hecho muchas cosas y estamos pensando que todavía nos quedan. Estamos con un poco esas distorsiones que poco a poco se van acomodando. La sensación también de salirse del cuerpo, ojo con eso, también lo podemos tener. Cuando sentamos esa sensación de no estar aquí, sino que como que de repente nos desplazamos y hasta podemos perder un poco el equilibrio, eh, trabajar con la respiración. Inhalar profundo, exhalar y anclarnos en el cuerpo físico, traer nuestra conciencia al momento presente a través de la respiración. Si sentimos que tenemos que salir y hacer muchas cosas y estamos con esa sensación de desplazamiento, de no estar bien ubicado, usar un mantra interno. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás sintiendo? Inhala y exhala. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás sintiendo? Y eso nos trae conciencia, nos ancla, ¿ya? Porque si no, de repente no, nos perdemos. Sobre todo también eso puede ocurrirnos al manejar. Entonces, tener esos tips, esas claves es importante. Entonces, acá él me explica. Eso quiere decir que ustedes están saliendo para el cuarto plano, saliendo y volviendo, o entrando y regresando. Y este proceso de salir esporádicamente, fracción de segundo de nuestro cuerpo, eso nos puede generar náuseas también. Y continúa. Esto lo producen las explosiones solares. ¿Me comprende? Sí. Así como ocurre en la Tierra, es solo traducirlo, verificarlo en cada individuo. Es lo que ocurre. Afecta la parte del cuerpo físico como si fuesen apagones. ¿Acaso no existen los apagones? Sí. Ellos ocurren en ustedes. Estos apagones ocurren y ocurre una desconexión como le expliqué ahora, solo que es rápido, mal logran darse cuenta. Son fracciones de segundo. Pasen a observar cómo a veces parece que se desequilibran. ¿Les ocurre esto? Sí, y ahí yo le contesto, hoy mismo me ocurrió. Yo le estoy explicando qué es esto. No es enfermedad, los médicos no van a lograr detectarlo como tal. Es esto lo que yo le estoy diciendo. Sus estructuras astrales con el alma, ella sale para otro plano. Ella sale y vuelve, pudiendo demorarse 1 minuto o 30 segundos o menos. Cuando ocurre esto, dan náuseas, porque es a esto que se le llama resistencia a las mudanzas dimensionales. ¿Comprende ahora? Sí. Entonces es eso el mensaje, espero habérselos entregado bien detallado, porque es exactamente lo que nos puede estar pasando en este momento con mayor intensidad. ¿Qué más decirle respecto a esto? Bueno, a veces me preguntan en los mensajes, bueno, ¿y cuándo esto va a terminar? ¿Hasta cuándo va a seguir? Va a ser un proceso continuo hasta que nosotros vayamos adquiriendo la resistencia energética vibracional a las condiciones a que el planeta se está adecuando, que en este momento es el entrelazamiento con la cuarta dimensión. Nosotros necesitamos tener esa resistencia en todos nuestros cuerpos.
Si esto hubiera sido de un día para otro, nuestros cuerpos no lo habrían resistido. Poco a poco estamos teniendo estas adaptaciones. Ahora sí, si nosotros hace poco veníamos subiendo el volumen o la intensidad de toda esta frecuencia muy poquito, muy lentamente, ahora esto se aceleró y pasamos de un volumen medio a un volumen alto. Dimos un pequeño salto y probablemente muchos de ustedes lo estén sintiendo. Voy a dar una mirada acá a lo que me están preguntando. Si tienen alguna duda, voy a volver un poquito atrás. ¿Qué más? ¿Y qué significado, perdón, y Mel me dice, ¿y qué significado tendré? Me he roto un tobillo, justo estoy en cama. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Me pasó algo parecido, justamente porque estamos trabajando la energía de abajo, de los primeros chakras, nuestros huesos, entonces es importante fortalecer nuestro cuerpo. Acá como hubo unas tormentas bastante potentes, unos vientos que solo se veían en Punta Arena de más de 100 kilómetros por hora, algunos árboles se cayeron y andando en esa de subir y bajar cerros, tratando de arreglar todo lo que había pasado, me deslicé por el barro y la pierna quedó por ahí atrás. Pero gracias a Dios, como trabajo bastante con mi cuerpo, no me pasó nada. Tal vez hubiese sido otra persona, se habría quebrado, no sé, alguna cosa. Elizabeth me dice, náuseas y mareos, sensibilidad en la piel. Sí, también, muchísimo, Elizabeth. Se manifiesta mucha sensibilidad en la piel. Podemos tener picazón, podemos tener pequeñas manchitas también. Eh, bueno, ahí el llamado a justamente trabajar también desde la alimentación, no estar consumiendo cosas que puedan ser muy densas para este momento en que lo que todo está contribuyendo a que nosotros nos limpiemos y nos hagamos más sutiles. Obviamente, no beber alcohol, obviamente, eh, buscar productos que no sean tan procesados, lo más cercano a la naturaleza posible. Hacer ejercicio, ejercitarnos, eso es muy importante. No se trata acá, si justamente con las energías nos sentimos cansados, ir a correr o semejantes, no, hacer movimientos que nos ayuden a trabajar en la energía en el cuerpo, que se vayan moviendo los nudos que podemos tener en articulaciones, eh, emociones que podemos tener atrapadas, por ejemplo, en la espalda, en los hombros, el peso de la vida, dolores en las piernas. Entonces, o hacer caminatas en la naturaleza, o hacer yoga, o hacer tai chi, o hacer qigong, que todo eso nos ayuda a trabajar la energía, no solo en moverla en el cuerpo físico, sino también en el campo energético, que es primordial. Ya, eso es lo que podría contribuirte ahí. Y Maggie dice, sí, me dice Maggie que desde hace tiempo se acuesta a las 10 de la noche, va a dormir a las 10 y a las 5 se despierta. Sí, casi todo, gran parte de nosotros nos está pasando eso. El despertar también puede ser a las 4 de la mañana y después nos cuesta conciliar el sueño. Bueno, en ese momento tratar de meditar un poquito, de conectarnos, ver si recibimos alguna información también. Es un proceso que se puede realizar. Matías Cortés me pregunta, ¿las personas que no están sincronizadas con estas energías o no son conscientes de estos cambios, qué les sucederá? Bueno, los procesos los van a estar viviendo igualmente, probablemente lo que puedan presentar desde su campo físico, como no van a tener comprensión, ellos van a ir a la medicina alópata tratando de buscar una respuesta. Por ejemplo, si hay mareos, van a ver, tratar de descartar si no es vértigo o alguna otra cosa semejante. Si aparecen manchas en su piel también. Entonces no van a comprender bien esto, lo que de alguna forma va a hacer que este proceso sea un poco más difícil, porque si tú no tienes comprensión de por qué te están ocurriendo tantas cosas extrañas en todos tus cuerpos,
¿Por qué de repente tienes ganas de llorar? ¿Por qué de repente no quieres hacer nada? ¿Por qué de repente sientes ansiedad? ¿Por qué de repente sientes que todo el cuerpo te duele y piensas que puede ser una fibromialgia? Entonces, es difícil en ese sentido poder ir avanzando, porque tú te empiezas a muchas veces a medicar excesivamente sin saber que simplemente que con un estado de conciencia, observando lo que te está ocurriendo, podrías liberarlo, podrías limpiarlo. Entonces, yo creo que va a ser más complejo, ya en términos generales. Ana María Muñoz me dice, estoy soltando una carga que se puso en mi hombro derecho. Bueno, ahí cada uno tiene que observarse. Yo como siempre digo, el movimiento es maravilloso, nos ayuda a liberar todo eso. Ahora sí, ya si te refieres a una carga energética, trabajar con el contacto con la naturaleza, eh, las limpiezas también con humos, que son maravillosas, con plantas, en fin. Vana Perugina me pregunta, ¿de dónde sale esta información? ¿Cuál es la fuente? Vana, eh, hay muchas personas que están trayendo toda esta información, que se están conectando con sus guías, con sus maestros, eh, y esta información llega a través de canalización. Ellos se conectan con uno a través de un proceso meditativo más profundo y nos están tratando de alguna forma orientar ante los procesos que se vienen. Imagínatelo de la siguiente forma. Es como que tú vas a emprender un viaje largo en vehículo, y no tienes idea ni del clima, ni de las circunstancias de la ruta, ni de las posibles adversidades que puedas transitar en el camino. Entonces ellos de alguna forma nos están mostrando, miren, en esta ruta van a encontrar curvas sinuosas, puede ser que en alguna parte haya mosquitos, entonces lleven un repelente, puede ser que en esta parte del camino se encuentren con tormentas eléctricas muy fuertes, puede haber nieve, entonces lleven cadenas para su auto, y ese es el proceso en que todas estas familias estelares, maestros y guías para uno, ángeles y arcángeles para otro, en fin, seres que están en un plano de conciencia más elevado, nos están orientando para que el camino de alguna forma no se nos haga tan pesado, que no nos impacte tanto, porque la limpieza que el planeta Tierra está teniendo es potente. Basta mirar un poquito todos los canales que nos informan referente a lo que está pasando, por ejemplo, en Arabia Saudita, todas las lluvias que están ocurriendo allá, que son bastante fuertes, lo que está ocurriendo en China, en Japón, en fin. Entonces, una vez que nosotros estamos advertidos, yo creo que el impacto emocional y la comprensión de todo este proceso va a disminuir, y vamos también a poder tomar las providencias y los recaudos necesarios, ¿ya? En mi caso, la información viene desde mi guardián, Mensedequel-Alán, que él es un ser de Sirius, y es una conciencia colectiva de los hermanos de Sirius, junto con los acturianos que trabajan muy, muy en conexión, y ellos nos están entregando esta información. ¿Y por qué, te preguntarás tú, me entregan esta información a mí? Lo mismo me pregunté yo cuando me ocurrió. Bueno, indagando y profundizando, sobre todo en el trabajo interno, uno va descubriendo que muchas veces algunos de nosotros venimos desde otros, otros planos de conciencia, desde otros planetas, y que de alguna forma vinimos acá a estar en misión, en trabajo. Y la misión se está dando en estos tiempos, ¿ya? Eso es lo que te podría explicar. Para más información está en mi página de Facebook. Desde los primeros mensajes expliqué todo el propósito del grupo y lo que se nos está transmitiendo. Espero haber respondido a tu pregunta. ¿Qué más? De nada, Matías, para eso estamos acá hoy día.
Ana María Muñoz, qué lindo, me dice, estoy con una terapia de símbolos y agua y es increíble cómo mi hombro está mejorando. Me formé en esa terapia con la Jenna Bassols, es una española. Eso fue hace muchos, muchos años. Eh, Nos entrega varios símbolos y a través del testeo y del agua. Nosotros pasamos ese símbolo y la energía y la frecuencia que tiene ese símbolo al agua, y en la medida que vamos tomando esa agüita nos vamos sanando. Es maravilloso y es muy efectivo. Yo uso todavía los símbolos, por ejemplo, cuando puedo tener una contractura o hice algún movimiento, me coloco uno de los símbolos, por ejemplo el sinus, y eso me va recalibrando a través de la frecuencia vibracional que va emitiendo ese símbolo. Elizabeth Silva me dice, ¿hacerse baños con la sal de mar sirve para suavizar nuestras somatizaciones? Bueno, la sal de mar es un limpiador, claro que sí, pero no hay que abusar también porque se lleva muchas cosas. Entonces yo creo que darse, no sé, cada cierto tiempo un baño, si uno no puede ir al mar en casa con sal de mar, sí, de todas maneras recomendado. Y también después tal vez hacerse baños con hierbas. A mí me gusta mucho también, después de hacer el barrido con el agua de mar, pongo en un recipiente agua a temperatura normal con miel. La miel es maravillosa para nuestro campo áurico. La deja resplandeciente, le revuelve toda su energía. Bueno, la miel es venusina. Para quienes tienen la información, tiene muchos, muchos dones. Ana María Muñoz me dice que esa misma terapia está estudiando. Es maravilloso, continúa porque te va a servir mucho en estos tiempos. Clio me pregunta acá, Clio Cat, Paz, ¿los gatos nos ayudan a limpiar energías y a estabilizarnos? Sí, de todas maneras. De hecho, voy a subir un video que me pareció muy interesante, eh, de varios, Edgar Cayce, un montón de canalizadores y personas que vienen trabajando hace mucho tiempo que nos explica todas las sanaciones y la información y el aporte que nos traen los gatos, a nosotros, y la importancia de tener uno en casa. Muy bonito el video, lo voy a subir a Tribu Mensajes de Sirius. Elizabeth, gracias a ti, gracias por resonar. Bueno, yo creo que es eso más o menos lo que quería transmitirles. Si les queda alguna pregunta más, de cualquier forma, para quienes se unan después, voy a tratar de responder algunas preguntas, no puedo todo. Y si veo que hay muchas preguntas, prefiero hacer un live y responderlas en general que ir uno a uno ahí escribiendo en el muro, en el WhatsApp, de acá de YouTube. Ya está. Bueno, me despido entonces. Espero la información les haya servido y comprender que el proceso continúa. Beban bastante agua, contacto con la naturaleza, movimiento. Este cuerpo físico y todo nuestro ser necesita movimiento. Hagan caminatas, practiquen yoga, tai chi, qigong, lo que resuene para ustedes, ¿ya? Y mediten también, manténganse en conexión, va a ser muy importante mantenerse en la frecuencia del corazón. Eso es lo que quería decirles. Y acá un mantra muy bonito, Sat Chit Ananda, existencia, conciencia y dicha. Cuídense mucho.